Qué bendición poder abrir la palabra y poder recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Quiero contarles una buena noticia. Orando al Señor y platicando con Él, Él nos mostraba que ya es tiempo de regresar y poder tener nuevamente la cena del Señor. Así que vamos a retomarlo a partir del próximo domingo. Vamos a tener ya nuestra primera cena del Señor después de haber cerrado la iglesia. El Señor nos permite estar nuevamente en comunión y eso es maravilloso, y precisamente por eso es que vamos a celebrarlo. Tenemos ya unos botecitos para poder presentar los elementos totalmente cerrados, y vamos a prepararlo ahí con toda la asepsia del caso para que no haya ningún riesgo, y vamos a dar las instrucciones específicas en el momento de la celebración para evitar riesgos, ¿verdad? Porque siempre nos cuidamos, pero sé que el Señor va a actuar de una manera maravillosa y vamos a recibirlo, y también vamos a retomar la ofrenda que hemos pedido en forma independiente el primer domingo del mes, específicamente para compra de Biblias. Entonces el próximo mes, la próxima semana vamos a tener esas dos actividades maravillosas. Así que preparemos nuestro corazón y gocémonos en el Señor. El día de hoy vamos a empezar a platicar un poco sobre las profecías que nos hablan sobre la venida del Mesías. Las profecías que nos hablan sobre la venida del Mesías. Vamos a estar estudiando sobre esto y meditando en la palabra del Señor. Así que empecemos con una oración. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, gracias por tu palabra, y gracias, Señor, porque lo que tú dices lo cumples. Porque tú no eres hijo de hombre para mentir ni para arrepentirte. Tú diste la palabra y la palabra se cumplió, y toda palabra que tú das se cumple. Danos sabiduría, Señor, y envía tu palabra para que haga todo aquello para lo cual tú la envías. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vemos nosotros, cuando estamos estudiando el Nuevo Testamento, los evangelios específicamente, la venida de Jesucristo, su nacimiento, como en secreto, digamos, sí diferente a los demás nacimientos, pero como en secreto, no con bombas y platillos que todo el mundo escuchara, ¿verdad? El Señor habló, como hemos estudiado, a los pastores, habló a los reyes para que llegaran, para que se enteraran, les anunció. Pero también vemos que el pueblo judío, los directivos del pueblo judío, no lo reconocieron como el Mesías. Vino y no lo reconocieron. Nos dice el Evangelio de Jesucristo según Juan: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No quisieron ver en él al Mesías. Pero cuando nosotros vemos las profecías, la realidad es que señalaban. Hemos visto cómo el Antiguo Testamento aparece una flecha que señala a Jesucristo como el Mesías prometido. Entonces, ¿por qué no lo vieron? ¿Por qué no se enteraron que era Jesús el Mesías? Bueno, en primer lugar, vamos a ver que las profecías, como lo vamos a ir estudiando, están en diferentes lugares. No hay un libro que se llame Profecías Mesiánicas, no existe. Sino que en diferentes versículos, en diferentes capítulos, en diferentes libros, encontramos nosotros algunas de las profecías que hablan de ese Mesías prometido. Sin embargo, el pueblo sí las conocía. ¿Qué pasó entonces? Pues la historia nos narra que como el pueblo de Israel
se alejó de Dios una y otra vez. El pueblo de Israel no obedeció al Señor, y el Señor envió sus profetas para que anunciaran, para que denunciaran, para que dieran un jalón de orejas al pueblo y le dijeran: regresen, regresen. Pero el pueblo no regresó. Y entonces, si nosotros nos regresamos hasta Deuteronomio, donde nos habla de las bendiciones y las maldiciones. En las bendiciones el Señor dice: si ustedes se mantienen pegados a mí, yo les voy a dar esto y esto y esto y esto, y narra todo lo que Él va a hacer con el pueblo. Pero dice, si ustedes se alejan, entonces van a sufrir estas consecuencias. Y lamentablemente, a pesar de que el pueblo en ese momento dice: no, nosotros queremos, y sí, vamos a aceptar, queremos, aceptamos las bendiciones. Al ir pasando las generaciones, eso se olvidó. Posteriormente, con Josué, terminando él ya, finalizando el libro de Josué y él terminando casi su vida, él llama al pueblo y le dice: yo no sé qué es lo que ustedes quieren hacer. No sé si quieren irse tras los dioses de los Baales. Lo que yo sí sé es que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y entonces el pueblo alabó esa decisión de Josué y dice: nosotros también queremos ir con Jehová. Pero una cosa es lo que decimos y otra lo que hacemos, ¿verdad? Algunas veces en momentos de emoción, sí, nosotros gritamos: sí, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a casa? ¿Qué pasa cuando nos toca vivir el evangelio? ¿Qué pasa cuando vienen los problemas? También ahí, yo y mi casa serviremos a Jehová. Sin embargo, luego empieza Jueces y dice: murió Josué y toda aquella generación, y el pueblo se desenfrenó. ¿Y qué pasó con los hijos? ¿Qué pasó? ¿Por qué no continuó? ¿Por qué se diluyó? Y nosotros lo vemos. Esto es una constante. Y entonces el pueblo, recuerdan que pidió un rey, y Samuel se enoja con el pueblo y va con Dios y le dice: es que me duele que estén pidiendo un rey si tú eres nuestro rey. Y Dios le dice: no te molestes, no te pongas triste, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y está bien, dales el rey. Diles que su rey van a sufrir esto y van a sufrir esto y van a sufrir esto, todo lo que iban a sufrir al tener al rey. Pero si eso es lo que quieren, dale su rey. Y entonces Samuel les habla y los exhorta, y ellos dicen: sí, eso queremos. Sí, pero les van a poner impuestos, les van a quitar sus tierras. Eso queremos ser igual que las demás naciones. Bueno, les da el rey. Y vemos nosotros que empieza toda la monarquía con Saúl. Pero Saúl se alejó de Dios y Dios se alejó de Saúl. Dios escoge a David, un hombre que dice la palabra conforme al corazón de Dios. Pero después de él viene su hijo Salomón, y Salomón, inicialmente un hombre sabio, Dios le da de todo. Pero al final nos dice la palabra que las mujeres con las que él se relacionó lo desviaron del Señor y terminó siendo idólatra. Y el Señor partió el reino en dos. No lo hizo con Salomón, sino que a partir de su hijo. Y se divide. Y entonces empieza el reino del norte y el reino del sur. Empiezan los dos reinos a la par. Y es una situación terrible. Uno de los dos reinos, ni siquiera un rey se apega a Dios. Y el otro, de todos los reyes, solo 7 hacen la voluntad de Dios. Y aún así, no todos quitaron los lugares altos. Así que la situación viene difícil y difícil y difícil. Vienen cautiverios, el pueblo regresa, el pueblo vuelve, hasta que termina con Malaquías. Inicia un silencio profético de parte de Dios de más o menos 400 años.
En ese silencio profético, yo siempre he dicho, si Dios no habla, habla el hombre. Si uno no se pega a Dios, pues no va a salir palabra. No es Dios quien va a usar mi boca para hablar, sino va a ser mi palabra, y mi palabra no sirve. La que es más cortante y eficaz que toda espada de dos filos es la palabra de Dios, no la del ser humano. La palabra del ser humano pues son palabras, dice el dicho, las palabras se las lleva el viento. Y así es la palabra del ser humano, pero la de Dios es firme y se cumple. Y entonces empieza de este silencio profético. Y a ese silencio nosotros lo conocemos como período intertestamentario. Es el espacio que hay entre la hojita que nosotros vemos entre el Nuevo y Antiguo Testamento. Fueron más de 400 años. Y el pueblo estuvo bajo 4 dominios diferentes. El último de estos dominios es el Imperio Romano, que ya es el que nosotros vemos que está todavía cuando empieza el Nuevo Testamento. Entonces, en ese tiempo que el pueblo estuvo cautivo, que el pueblo estuvo de esta manera, sí estaban los escritos, estaba la ley, estaban los profetas, estaban los escritos, pero creció la tradición. La tradición empezó a crecer más, pero la tradición del hombre se desvía, ¿verdad? Y la tradición empezó a ofrecer un Mesías que no era el Mesías que prometían las Escrituras. La tradición judía empezó a prometer un Mesías libertador, pero a la usanza humana, digamos. Somos tan cortos de vista. El pueblo estaba esperando un libertador que los libertara del imperio dominante del momento, cuando Dios estaba diciendo que el Mesías iba a ser libertador eterno. La libertad que Dios nos trae es eterna. Nos quita la esclavitud y nos hace suyos, sus hijos, y nos da libertad eterna, nos da vida eterna. Y precisamente eso que nubló la vista de los dirigentes judíos fue lo que una tradición de 400 años es muy respetable, ¿verdad? Si una de 3 años la respetamos, no digamos una de 400, que hablaba de otro Mesías, de un Mesías que iba a llegar como rey, como libertador, que iba a ir a desaparecer con un tronido de dedos a todo el imperio romano. Eso no decía la palabra, pero ellos no estaban viendo la palabra, y ese fue el problema. Vamos a ver algunas profecías y su cumplimiento. Vamos a Génesis 18:18. Dice: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, y habló sobre la situación de Sodoma y Gomorra. Pero aquí el Señor está diciendo: le voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser en él benditas todas las familias de la tierra. Así que Dios le había prometido a él, y no era la primera vez, porque se lo había prometido en otros momentos, que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y vámonos a Hechos. Entonces esa era la promesa, que iban a ser benditas en él todas las familias de la tierra. Yo siempre he dicho, y lo hemos platicado, no necesariamente el pueblo entendió, o Abraham entendió lo que Dios le dijo, en que iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Es posible que él
no entendiera la magnitud. Y de repente el pueblo ya después pensaba que se refería únicamente al pueblo judío. Pero al venir Jesucristo, como que los ojos son abiertos, la venda es quitada, las escamas de los ojos caen y se ve, dice Hechos 3:25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y vemos cómo eso nos alcanza a nosotros. En primer lugar, empieza a extenderse el evangelio al pueblo gentil. Empieza a extenderse el evangelio. Desde el inicio con Jesucristo empieza a extenderse. Y luego el Señor transforma la vida de Saulo, y después lo conocemos como Pablo. Y él es nombrado profeta para los gentiles, porque en Abraham iba a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué iban a ser benditas todas las familias de la tierra? Porque Abraham, de él iba a venir la descendencia de Jesucristo. Dios escogió no un pueblo, escogió un hombre, para que de ese hombre viniera Jesucristo. Eso fue lo que el Señor eligió, para que en Jesucristo entonces ya se abrió la puerta. En el momento que Dios viene y prohíbe al pueblo de Israel unirse con los otros pueblos, es porque humanamente tenía que ser comprobable la ascendencia de Jesucristo, para que el hombre se diera cuenta. No era para Dios, era para el ser humano. Y entonces Dios lo decide de esa manera y escoge a Abraham. Y en Jesucristo son benditas todas las familias de la tierra. El evangelio alcanza a toda lengua y toda nación. Y por supuesto vemos como, por supuesto, siendo descendiente de Abraham, pues también de Isaac, de Jacob. Y vamos a ver Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esta es la profecía que dio Jacob acerca de cada uno de sus hijos, y es específicamente para Judá, donde dice que no será quitado el cetro de Judá. No sabemos hasta dónde él comprendió también esa profecía que él estaba dando, esa bendición que estaba dando para sus hijos, pero aquí está mostrando que esa bendición por la cual Dios escogió a Abraham iba a ir en la línea de Judá, de la tribu de Judá. Así que veamos el cumplimiento, Lucas 3:33. Lucas 3:33. Aquí está hablando de la genealogía de Jesucristo. Y vamos a irnos hasta el 33. Hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá. Aquí vemos ese cumplimiento ya al estar viendo la genealogía completamente de Jesucristo. La ascendencia de él era de la tribu de Judá, porque así lo había establecido el Señor desde el inicio. Su nacimiento en Belén, Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.
aquí sí no había ninguna duda en esta profecía. Directamente estaba diciendo que iba a venir, que iba a nacer en Belén. Y veamos el cumplimiento, pues está en varios lugares, pero vamos a verlo en Mateo 2:1. Y pues esta diríamos que es así como de las famosas, y esa no la sabemos, ¿verdad? Pero de todos modos lo vamos a ver. Dice: cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Podrá salir algo bueno de Belén? Belén, el Señor había dicho, ya estaba la palabra que iba a nacer en Belén. Entonces, ¿por qué estaban esperando que naciera en un palacio? Porque esa sí está directa. Hay otras que uno dice, bueno, sí, vemos que es el cumplimiento y sí vemos que es una profecía mesiánica porque la estamos uniendo. Entonces, digamos que para nosotros es más fácil que para los judíos que estaban en ese momento con la distorsión que tenía de la tradición judaica, ¿verdad? Esa, pues podría ser algunas difíciles, pero esta no. Directamente la profecía dice que van a nacer en Belén. ¿Y dónde nació? En Belén. ¿Por qué nació en Belén? ¿Por qué nació Jesucristo en Belén? Porque justo en el preciso momento que iba a hacer su nacimiento, se promulga un edicto de parte del César que iba a haber un censo. Pero el censo no era como se hacen ahora, sino cada quien tenía que ir a la ciudad de donde era su familia. A mí me tocaría ir a Chiquimula a que me censaran allá. Tenían que ir a la ciudad de donde era su familia, porque ahí los iban a censar. Y bueno, pues no era una sugerencia, era una orden. Tenían que llegar. Y precisamente por eso era que había tanta gente y por eso estaba lleno todo, porque él iba a nacer ahí donde Dios había dispuesto. Ya él lo había dicho y lo iba a cumplir. Veamos otra. Nacería de una virgen. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y el pueblo lo sabía. El pueblo sabía esta profecía. Es más, enseñaba a todas las jovencitas a prepararse por si ellas llegaban a ser las elegidas para ser esa mujer que iba a traer, que iba a ser el instrumento para que naciera Jesucristo aquí en la tierra. Así que se preparaban, conocían esa profecía. Y veamos el cumplimiento. Mateo 1:23. Vamos a ver desde el 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. A mí me encanta cada vez que leo cada uno de los pasajes en los que dice: esto fue para que se cumpliera lo que se había dicho. Esto fue para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Porque escrito está, cita Jesucristo. Así que se tenía que cumplir, porque si es palabra de Dios, se cumple. Y entonces aquí ya esto estaba dicho, pero no lo conocieron, pero no le creyeron, pero no vieron en él al Mesías prometido, a pesar que lo estaban viendo, a pesar que vieron las señales, a pesar de que estaba el cumplimiento de la profecía. ¿Por qué en lugar de ir los fariseos a atacarlo y a ver en qué le encontraban equivocación, por qué no empezaron a estudiar un poco su genealogía? Porque si ellos eran pues como maestros de la ley, ¿verdad? Pues también podían investigar, eran eruditos. Bueno, ¿y será que este es quien dice? Veamos, busquemos, veamos su genealogía, veamos cómo nació, veamos dónde nació, para ver si cumple, ¿verdad? Y decir, pues, check, ir chequeando ahí y decir, sí, es él, o no es él, porque dice que nació en otro lugar, o qué sé yo, ¿verdad? Poder considerar, pero no, simplemente no le creyeron. Ahora, no le creyeron y entonces nosotros tuvimos acceso, ¿verdad?, al Señor, porque no le creyeron. A mí me impacta y algunas veces me da risa, me impacta cómo estaban solo para criticarlo. La gente estaba encantada con él, a donde él iba, ellos estaban felices, porque había sanidades, había liberaciones, había milagros de diferente naturaleza, y la gente lo seguía. Haber sido maravilloso poder escuchar sus enseñanzas. Pero los fariseos llegaban solo para tentarlo, solo para provocarlo, solo para ver en qué se equivocaba. Y entonces yo digo, pero qué desperdicio de conocimiento, qué desperdicio de erudición de ellos, que no le creyeron, que desaprovecharon el tiempo de la visitación, lo hicieron a un lado. Y no, en lugar de aprovechar y gozarse, simplemente no le creyeron. Y empezaron a perseguirlo, y posteriormente a sus seguidores. Y también les decía que me da risa porque hay algunas veces yo digo, Jesucristo era por provocarlos, ¿verdad? Porque justo el día de reposo hacía la sanidad. Y ya sabía que iban a venir estos, y les quería mostrar. Él también es Señor del día de reposo. Él es Señor de todo. Y se los estaba demostrando de esa manera. Pero ellos solo se sentían provocados y no entendían. Y todavía les dice, pero ¿qué hacen ustedes si un animal cae en una zanja en día de reposo? ¿Lo dejan ahí porque no se pueden mover o lo sacan? No, pues lo sacamos. Bueno, pues este hombre estaba enfermo y lo sané. ¿Cuál es el problema? Quiere decir que esa tendencia actual del animalismo como que no era tan actual, ¿verdad? Hay gente que le duele más cuando lastiman a un animal que cuando lastiman a una persona en la actualidad. Pues aquí él les estaba diciendo algo así, ¿verdad? Bueno, si al animal lo ayudan, ¿por qué no vamos a ayudar a un ser humano que está necesitado? Y en diferentes momentos, justo en el día de reposo, él hacía la obra. Y eso los enojaba, porque estaban tan queriendo que se cumpliera la ley, pero se les olvidaba el amor.
Y cuando nosotros leemos en 1 Corintios 13 que nos habla acerca del amor, nos dice que no importa qué hagamos, y nos habla de extremos, que si no lo hacemos por amor, de nada sirve, nada somos. Así que todo lo que hacemos, hagámoslo con amor y hagámoslo como para el Señor, porque Él lo recibe. Nos toca trabajar duro y trabajamos, pues trabajemos duro y hagámoslo como para el Señor, porque Él lo recibe. Él no es nuestro jefe, es Dios quien recibe nuestro trabajo. Él es el que mira cómo hacemos cada cosa que hacemos. Así que hagámoslo como para Él. Estas son algunas de las profecías. La semana entrante vamos a ver otras profecías que hablan acerca de Jesucristo como el Mesías prometido. Pero es importante que nosotros entendamos que Dios no cambia, que Él es inmutable, y si Él dice algo, lo cumple. Así que nosotros tenemos que saber que si Dios nos dio una promesa, Él la va a cumplir. Solo tenemos que estar seguros que no la haya dado Dios, que no nos la haya dado un hombre, que no haya sido imaginación. Si Dios nos la dio, se cumple. Es más, nos dice la palabra en el Antiguo Testamento la forma en que nosotros vamos a calificar a un profeta, si se cumple o no la profecía. Si no se cumple, simplemente no era de Dios, porque si es de Dios, se cumple. Por increíble que parezca, si Él lo dijo, Él lo hará. Así que aferrémonos al Señor, porque así como cumplió cada una de las profecías mesiánicas, así va a cumplir cada una de las palabras que Él nos ha dado. Cada palabra que ha salido de su boca para nosotros va a cumplirse hasta el último punto, la última tilde, todo, porque Él lo dijo, y si Él lo dijo, se cumple. Él no es humano. Los humanos podemos engañar, podemos ofrecer y prometer el cielo y la tierra, pero no la podemos dar. Así que muchas veces fallamos a nuestra palabra porque ofrecimos más de nuestra capacidad. Pero Dios no tiene límites de capacidad, así que si Él ofrece, y Él dice, y Él habla, Él cumple. Creámosle al Señor, creámosle a Él, porque de Él viene la misericordia, porque de Él viene la respuesta, porque de Él viene el querer como el hacer, porque de Él viene todo lo que Él ha dicho que va a venir. Nada se va a quedar por un lado, nada se va a quedar entre paréntesis, nada se va a quedar como guardado hasta el último momento de nuestra vida. Él es fiel y Él sigue siendo fiel a pesar de nosotros mismos. La palabra dice que si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Así que démosle gracias a Dios y mantengámonos firmes en Él, sabiendo que de Él viene la respuesta. Bendito Padre, oh, cuánto te amamos, Señor. Gracias te damos, Santo, por tu palabra. Gracias te damos por tu fidelidad. Gracias te damos, Señor, porque tú dijiste y tú cumpliste, y tú dices y tú cumples. Toda palabra que fue dicha para ser cumplida en tiempo anterior ya fue cumplida, y hay palabra que todavía falta por cumplirse y se va a cumplir. Se va a cumplir exactamente como tú la dijiste, y hay palabra que tú has plantado en nuestro corazón y también se va a cumplir. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Ayúdanos a mantenernos firmes en ti, fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a no perder el tiempo de la visitación, sino a disfrutarlo y a honrarte y a alabarte y a glorificarte. Tú conoces, Señor,
el corazón de cada uno que esté escuchando, cada uno de los que están aquí presentes y de los que están ahí en casa. Tú conoces su corazón y te clamamos, Señor, que sea tu palabra sobre el corazón de cada uno para reconfortar, para animar, para levantar en ti, Señor. Que tú hagas todo aquello para lo cual envías tu palabra, Padre, y sé propicio a las necesidades de cada uno, porque tú conoces el corazón de cada hijo tuyo. Bendice, Padre, bendice, santifica, purifica. Exhortamos, Señor, a la santidad siempre, siempre, Padre, porque queremos agradarte en todo. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.